Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando el hombre, en repetidas ocasiones, no nada más se revela delante de Dios, sino que se atreve aún a confrontar a Dios, algo que es terriblemente peligroso, va a haber un momento donde se llega al límite que nadie conoce, pero que es el límite de la paciencia de Dios. Así es que el tiempo se había acercado donde Dios cumpliría el propósito de sacar a su pueblo, no sin antes haber tenido todo tipo de paciencia y consideración hacia el faraón y el pueblo. Y por recordar algunos asuntos, el faraón se había negado a conocer a Dios, no quería conocerlo, no lo iba a escuchar, resistió al mandamiento que Dios dio. Mintió al decir que los iba a dejar ir una y otra vez. Aún declaró que aunque Jehová fuera con el pueblo, él no los va a dejar ir. Reconoció que había pecado y que Jehová era Dios y que él era injusto y Dios justo. Lo dijo: Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Había echado de la presencia de él a Moisés y Aarón. Y por último, había dicho que si volvía a mirar a Moisés, lo amenazó de muerte. También, recordando una cosa más, aunque esto no es plenamente descrito así en la Biblia, pero por el ganado que está otra vez en manos de los egipcios y que se había muerto todo, pues entendemos que tomó el ganado que era de Israel o de los israelitas. Ya habían pasado 9 plagas. El corazón del faraón estaba al máximo del nivel de rebeldía. Ya se le había declarado la verdad de que se apartara de su orgullo. Se le había dicho el motivo por lo cual Dios permitió que tanto floreciera Egipto y que llegara ese momento. Mas, sin embargo, el faraón se resistió a todo lo que dijo Dios y a todo lo que hizo. Y el endurecimiento de su corazón estaba extremadamente al nivel de encontrar estragos de muerte. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo, leyendo en la versión Reina Valera, y continuamos en el capítulo 11 de Éxodo, versículo 1, el cual dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Si notamos nosotros la seguridad con la que Dios habla, nos hace notar y nos enseña este texto que Dios declara que lo que está por acontecer va a ser lo último y que con seguridad el pueblo va a salir y aún
los mismos egipcios, los líderes, les van a pedir que se vayan. Es lo que va a indicar esta porción. Pero esta seguridad con la que Dios habla es la misma seguridad la cual dijo y pronunció cuando habló la primera vez con Moisés. Pero aquí dice claramente, una plaga traeré aún. ¿Por qué dice así? Porque era la última. Y después de esa, ocurriera lo que ocurriera, en el corazón del faraón, Dios ya lo iba a llevar a cabo su propósito de sacar a su pueblo de Egipto. Versículo 2. Le dice Dios a Moisés, habla ahora al pueblo. Y cuando dice aquí la palabra habla, en el original dice que le hable al oído. Dicho de otra manera, era un comunicado que se iba a extender de unos a otros y no era algo que se iba a manifestar en público. ¿Cuál era el comunicado? Dice, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Por qué? Porque si recordamos bien en el capítulo 3, versículos 21 y 22 y 23, Dios hablando con Moisés le dijo que cuando ocurriera la salida del pueblo, él iba a poner gracia en los egipcios para que cuando los israelitas le pidieran algunas cosas como las joyas que se están nombrando aquí, pues los egipcios se las entregaran. Y él dijo, voy a poner gracia en los israelitas, en mi pueblo, para que reciban de los egipcios y que salgan con gran riqueza de Egipto. Dice el versículo 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios cumplió lo que había dicho desde el principio, en el cual manifestó su propósito del llamado de Moisés. Y aquí miramos una vez más que Dios es fiel a cada una de sus palabras que Él dice. Ahora bien, recuerden ustedes que a nuestros ojos, que alguien le quite algo a otro, en ocasiones para nosotros o normalmente, pues lo consideramos una injusticia. Pero si hemos seguido el estudio de Éxodo, nosotros podemos notar que cuando se levantó el faraón que no conocía a José, recordando que José fue un gran líder de los israelitas y un gran jefe de estado en Egipto, porque fue la máxima autoridad en Egipto por toda su vida. Pues cuando murió José, ellos empezaron, el faraón que no conoció a José, empezaron los egipcios a oprimir al pueblo y a esclavizarlo. Exageró sus taxas, exageró su trabajo, extrajo de él cuánta cosa tenía. Entonces, aquí lo único que hace Dios es, pues, los egipcios deben devolver a él, a los israelitas, realmente los que le pertenecen. ¿Por qué? Porque también el ganado les pertenece y el ganado también se va a ir con ellos. Eso ya lo miramos en el video pasado. Entonces, pero cuando dice Dios que dio gracias al pueblo a los ojos de los egipcios, quiere decir que los israelitas realmente no tuvieron ningún problema para que les dieran aquellas cosas
alhajas de oro y de plata. Recordando que alhajas también significan vasos y no nada más joyas como nosotros las conocemos, también significan utensilios de diferentes artículos de cocina, por así decir. Eso es lo que significa en el escrito que indica en el original. Pero el versículo 3 nos dice algo más. ¿Qué nos dice? Dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Lo cual nos indica que Moisés, a través de todo el proceso de las plagas, pues la verdad que ya tenía mucha reputación espiritualmente hablando, porque cada una de las cosas que Dios le decía a Moisés, cada una de las cosas se cumplía al pie de la letra. Y eso, pues una persona puede causar miedo a aquel que es un incrédulo de Dios o que está sufriendo los estragos, pero a la misma vez adquirió mucha reputación, mucha dignidad delante de el pueblo de Egipto y también delante de los faraones. Perdón, delante de los siervos del faraón. Disculpen. Así es que Moisés era ya respetado. Y podemos notar que ya los mismos siervos de Faraón le estaban hablando a Faraón de que ya terminara con aquella destrucción de Egipto y que dejara ir a los israelitas. Eso ya lo miramos también en la plaga de las langostas. En el capítulo 10, versículo 7, donde los siervos de Faraón hablaron a Faraón y le dijeron: ¿hasta cuándo? ¿Y acaso no te has dado cuenta que Egipto está destruido? Entonces, a los ojos de ellos, Moisés había adquirido gran dignidad porque Dios lo había levantado. ¿Y ahora lo que decía? Pues el pueblo de Egipto le escuchaba y por supuesto el pueblo de Israel. ¿Y por qué está este versículo 3 y nos indica esto? Aquí hay algo que nosotros necesitamos analizar. Cuando termina el capítulo 10, el versículo 28 y 29, el faraón le ordena a Moisés retirarse y le dice que se cuide de que vuelva a ver su rostro, porque el día que lo vuelva a ver, cualquier día, Moisés iba a morir. O sea, el faraón lo había amenazado de muerte. Y le dijo a Moisés: pues así que sea. Bien has dicho, no veré más tu rostro. No se dio cuenta de las palabras que estaba utilizando el faraón, lo que dijo. Hubo una amenaza de muerte, la cual Dios escuchó, por supuesto. Y Moisés no recibe la orden de Dios que se presente delante del faraón. En ninguna parte del 11.1, 11.2, no dice que se presente delante del faraón. Dios no le da esa orden. Y eso es importante porque en el 3, cuando habla de que el pueblo de Egipto, de que Moisés tenía reputación o que era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, aquí hay una indicación que el pueblo le pidió que fuera a hablar con el faraón. Y yo entiendo que no lo dice con esas palabras, pero no es un invento mío.
Vamos a ir narrando la historia y yo te voy a indicar dónde lo dice, por lo que dice la palabra de Dios. Moisés no tenía la intención ni la orden de Dios de ir a Faraón. Pero esta gente, los siervos de Faraón y el mismo pueblo, en el cual ya tenía respeto por Moisés, le pidieron que fuera con Faraón. Dios no se lo dijo. Así es que el versículo 4 dice, dijo pues Moisés, y quiero que de alguna manera usted comprenda y yo comprenda que para este momento, en el versículo 4, Moisés ya está enfrente del faraón y ahorita la misma Biblia no lo va a decir. Repito, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. O sea, era lo que Moisés había recibido de Jehová, de Dios. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Cuál era la información que se estaba dando? Que la plaga iba a consistir en mortandad de los primogénitos. El faraón había amenazado con muerte. Y si regresamos la historia, muchos hijos de Israel o de los israelitas fueron lanzados al río Nilo por órdenes de el que estaba en su momento como faraón. Aunque ese faraón ya había muerto, la ley se quedó establecida porque nunca se dice que se quitó. Dios bendijo al pueblo y siguió multiplicándose. De muchas maneras, la Biblia no dice, pero si se multiplicó el pueblo hasta llegar a ser grande, ciertamente Dios puso las maneras de que así fuese. Pero la ley estaba así establecida. Mismo Moisés corrió el riesgo de ser echado al río y fue protegido por su madre, y después recordemos lo que ocurrió en la vida de Moisés. Dios había llegado hasta aquí porque era el pago de las mismas acciones que ellos habían incurrido y que por ningún motivo cambiaron su corazón, sino que el faraón insistía en estar en contra y en rebeldía de Dios, delante de Dios. Así es que ahora Dios mismo dice, voy a pasar. A medianoche por en medio de Egipto, y cuando pase, morirá todo primogénito, empezando por la cabeza de Egipto, que es Faraón, el primogénito de Faraón, siguiendo hasta aquel que está, dice, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. O sea, hasta la familia más, que no tiene puesto de gobierno, sino hasta la familia común. Y también todo primogénito de los cuadrúpedos, de las bestias, de lo que quede de los animales de Egipto. Versículo 6,
y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Lo cual indica que lo que se iba a vivir por lo que Dios iba a hacer, nunca había ocurrido así. En Egipto nunca se había visto una catástrofe de tal manera, de tal magnitud, ni nunca la habrá, dice. O sea que después de eso, nunca ha habido en Egipto una catástrofe de esa clase, de esa magnitud, que causara tanta tristeza y tanta destrucción. Nadie puede atreverse a decir que Dios es injusto. No. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo Dios es retribuir a todas las acciones que ellos mismos practicaron. Y eso se llama justicia. No aceptaron la misericordia, no aceptaron su paciencia, no aceptaron su palabra que les dijo, dejen ir, envía a mi pueblo. Se negaron. Gloria a Dios que allí había pueblo que había cambiado y ahora le pedían a Moisés que hablara con Faraón. ¿Por qué? Porque la historia nos va a enseñar que Dios va a tener misericordia de egipcios, por supuesto que sí. Pero nunca a través de la rebeldía, sino a través de aceptar quién es Dios, su misericordia inmerecida, su justicia. Pero cuando hay rebeldía y Dios únicamente actúa en su justicia, realmente el que pierde es el hombre. Pero lo que Dios quiere es darle su misericordia. Nosotros sabemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y nos dio su gracia inmerecida para que seamos salvos. Aquí Dios, vez tras vez, una y otra vez, habló, tuvo paciencia, mostró su poder, su justicia, su misericordia, pero habían dicho que no. Pero al que le dijo que sí, Dios iba a tener misericordia como ya lo hizo en otra plaga cuando los egipcios que fueron y se escondieron del granizo se salvaron porque creyeron la palabra de Dios. Así es que lo que iba a acontecer nunca se había visto y ni nunca ha ocurrido otra vez en Egipto. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aquí, una vez más, se marca la gran diferencia que Dios hace. Porque dice que de los primogénitos del pueblo de Israel y también de los primogénitos del ganado que es de Israel, y cuando dice que la expresión ni un perro moverá su lengua, lo cual significa que no habrá daño alguno que les toque a ellos. Y cuando uno lee que Dios hace diferencia y que se quiere mostrar que hay gran diferencia entre los egipcios y los israelitas, uno también piensa, oh, Dios hizo diferencia. Pero si tú miras la historia, realmente el que nunca quiso fue Egipto. La diferencia que hace Dios es consistente con su misericordia que quiso darles y con su justicia que necesita aplicar. Así de fácil. Porque nuestro Dios es misericordioso y es justo. Entonces, esa diferencia realmente, en un lenguaje que nosotros usamos, se la ganaron los egipcios. Cuando
pudieron ser poseedores de la misericordia de Dios. Y repito, algunos egipcios que creyeron a la palabra de Dios, pues van a venir a ser creyentes prácticamente y parte del pueblo de Dios. Es lo que Dios abre en su misericordia, en su pacto, en su promesa, en su plan, no está cerrado para nadie. Desde los tiempos de Abraham, él dijo, si un extranjero quiere ser parte de este pacto, pues el que venga de afuera y el que sea empleado y el que sea de tu sangre, le dijo a Abraham, que sea circuncidado, nomás que pase por lo que yo digo, que las cosas se hagan como yo les enseño. ¿Por qué? Porque en su plan está la justicia, en su pacto está la misericordia, y Egipto no había querido. Entonces esa era la gran diferencia. Igual que la Biblia nos va a enseñar, si alguien cree creer en Jehová, pero no quiere practicar lo que Él dice la palabra del Señor, será cortado de mi pueblo. O sea, no puede ser parte de mi pueblo si consideran que no se deben de seguir las cosas que yo les enseño. Y lo que Dios nos enseña es bueno. Entonces en eso consistía la diferencia. Y Egipto le había dicho a Dios que no. Y él estaba ahí para sacar a su pueblo. Versículo 8. Está Moisés hablando con Faraón. Repito, por petición de este pueblo, de estos líderes, siervos del Faraón, que aunque no dice la Biblia que se lo pidieron, pero es la razón por la cual está escrito ahí que Moisés era un varón de gran dignidad delante de ellos. Dice el versículo 8, hablando, repito, Moisés con Faraón, y descenderán a mí todos estos tus siervos. ¿Por qué? Porque los siervos estaban ahí también escuchando lo que Faraón le estaba diciendo, porque ellos, algunos de ellos, quizás no todos, pero lo habían llevado ahí. Por eso dice, y leo una vez más, versículo 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, porque iban a ir con humildad delante. Ahí Moisés le está declarando, cuando ocurra eso van a venir tus siervos inclinados a mí, o sea, en humildad. ¿Qué le iban a decir? Vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Moisés le está diciendo a Faraón, cuando esto ocurra, estos siervos tuyos van a venir inclinados a mí, pidiéndome que me vaya y que me lleve al pueblo de Israel. Perdón. Y dice, y entonces saldrá el pueblo. Dice, y yo voy a repetirlo. Vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Dice, y después de esto yo saldré. ¿Por qué? Moisés le dice a Faraón, yo voy a esperar que ellos lleguen y me pidan que me salga con el pueblo. Ya cuando me pidan eso, Moisés iba a proceder a llevarse al pueblo. ¿Cómo sabemos qué es lo que está diciendo? Porque Dios se lo aseguró en el versículo 1 del capítulo 11. Cuando le dijo de seguro, los va a dejar ir. Los van a echar, los van a pedir que se vayan.
Pero el versículo 8 termina de una manera no muy común que nosotros miremos esta expresión en Moisés. Y dice, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y esa frase nos declara que había ido ahí porque se lo pidieron. Observemos eso. Faraón le dijo que no quería volver a mirar su rostro porque si no, el día que lo mirara lo iba, de seguro que iba a morir Moisés. Entonces Moisés no iba a ir. Dios no le dijo que fuera. De hecho, lo que le dijo Dios es que susurrara, que en intimidad a los oídos de los israelitas le dijera qué hacer. Mas sin embargo, como Moisés tenía reputación, era ya un varón reconocido en el pueblo de Egipto y también delante de los siervos del faraón, ellos mismos lo llevaron ahí, delante del faraón. Y le declaró al faraón, le dijo lo que iba a ocurrir. Y dice que después de eso, y salió Moisés, sí, fue Moisés, muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Por qué estaba enojado? Tanta rebeldía y contrariedad que encontraba con Faraón. A veces pensamos que Moisés nada más se enojó en una ocasión. Aquellos que conocen Biblia cuando iba en el desierto. No, aquí está Moisés enojado. Salió muy enojado de la presencia del faraón porque no lo atendió, no lo escuchó, no quiso una vez más. Y la Biblia tampoco dice que no quiso. Parece que estaba mudo el faraón, mas sin embargo, él no quiso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque después Jehová habla con Moisés en el versículo 9 y dice así. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá. Observen eso. Prácticamente le está diciendo a Moisés, ni te enojes. Ese hombre Faraón no escucha. No escuchó la primera vez, no escuchó la segunda vez, no escuchó la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la séptima, ni la octava, ni la novena. Y esta era la 10ª y no escuchaba. Entonces Jehová le dijo a Moisés, Faraón no os oirá. Y le dice para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Pero esta manera que está escrito este texto, entendemos que es una manera de expresión donde dice Dios que Faraón no quiso porque está endurecido y lo que va a causar es que Dios muestre más maravillas. Eso es lo que ha venido ocurriendo siempre. Dios hace más maravillas, lo que causa es que el faraón se endurezca. Pero eso le causa a Faraón por rebeldía y contrariedad a Dios. Pero Dios muestra otra vez su misericordia en una maravilla. Mas sin embargo, sabiendo todo lo que necesitaba saber Faraón, sabiendo todo lo que necesitaba saber, Faraón nunca escuchó a Moisés. Así es que Moisés salió enojado, pero Dios le dijo, Faraón no los va a oír. Yo voy a seguir haciendo maravillas. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Este versículo está escrito como el final. ¿Por qué? Porque dice, hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. O sea, lo que ocurrió la primera vez, las maravillas de la segunda plaga, de la segunda señal, de las plagas,
todo, pero Faraón se endureció. Y dice una vez más que Jehová lo endureció y no dejó ir a los hijos de Israel fuera de su país. Y vuelvo yo y repito lo que he venido explicando tantas veces. Mismo Dios le enviaba a Faraón a través de Moisés, ya deja de ser así. ¿Por qué? Porque Dios mismo le decía a Faraón, ya no insistas en que con mis maravillas en lugar de entender te endureces. Y el Faraón se endurecía y lo que hacía Dios es hacer otra maravilla. ¿Con cuál propósito? De que le entendiera. ¿Pero qué ocurrió? Nunca entendió. Y desde ese punto de vista que ya he explicado muchas veces a través de cada video de las plagas y de los textos como los hemos leído, y repito en este momento, es las maravillas de Dios solamente causaron que el corazón del faraón se resistiera a reconocer y a entender que necesitaba ser obediente. Eso era lo que le causaba, porque tenía rebeldía y orgullo y soberbia en su corazón. Ya había un montón de gente que le decía, pero él no oía. Este es nuestro último texto de este video. ¿Qué nos enseña este video? Esta porción bíblica, hablando exegéticamente. Rápidamente nos enseña que literalmente lo que nos dice la Biblia aquí es de que Dios tenía una última plaga para Egipto. Y no le dice a Moisés que se presente delante del faraón. El pueblo recibe la orden de que pida artículos de oro y de plata al vecino y a la vecina. Y aquí está la información de que Moisés era un varón, era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, lo cual de gran reputación, gran respeto, porque era un líder espiritual y un líder de Dios. Ya lo reconocían en Egipto, el pueblo de Egipto y también los siervos del faraón. Así lo indica la Biblia. Y se entiende, por lo que nos enseña la Escritura, de que dice eso porque ellos lo llevaron que hablara con el faraón. ¿Por qué? Porque el mismo faraón le había prohibido, bajo amenaza de muerte, que se presentara delante de él. Mas sin embargo, Moisés fue, le dijo todo lo que iba a ocurrir y salió enojado de la presencia del faraón porque no escuchó. Lo cual mismo Dios, que sabe todas las cosas, habla con Moisés y le dijo, no os va a oír, pero yo voy a seguir haciendo maravillas. Y declara el último texto, versículo 10, que Moisés y Aarón, en todo el propósito que estaban ahí como enviados de Dios, hicieron tal y como Dios les dijo, y ellos habían cumplido hasta allí. Pero llegaría el momento en que los mismos siervos iban a ir a Moisés a pedirle que se fuera tal y como Moisés se los dijo. Pero eso lo vamos a mirar en los próximos videos. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente para tener principios para este tiempo moderno? Nos enseña que Dios tiene límites que nadie conocemos, que sí es paciente,
Y no es la única vez que habla que Él tiene un límite. También lo dijo con relación a la promesa que Dios le dio a Moisés, cuando le dice, porque aún el pueblo no ha llegado a su colmo la maldad. Y lo voy a mirar literalmente del capítulo 15, versículo 16 de Génesis. Hablando Dios de la promesa a Abraham, declara en la mitad del versículo 16, dice, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo cual significa que Dios, de alguna manera, tiene un límite de esperar, de paciencia. Y que nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque Dios espera que cada vez que tengamos oportunidad, pues hagamos un cambio en obediencia a Él. Es por eso que les dio la oportunidad muchas veces. Y aquí nos muestra que tiene Dios un límite. Aunque su misericordia es amplia y grande, su paciencia también. Pero llega un momento en que se aplica la justicia. Él es Dios. Sus atributos son misericordia y justicia y otros atributos. Pero hablando de esas dos cosas, las dos deben de cumplirse. Dios permite a Moisés avisarle al faraón. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí que un líder de Dios debe demostrar misericordia también. Si nosotros servimos a un Dios misericordioso, pues nosotros también debemos practicar la misericordia. Y Moisés fue una vez más, aunque había sido amenazado, él fue una vez más y dijo lo que iba a ocurrir para que hubiera un cambio, y no lo escucharon. Y nos enseña que Moisés se enojó. Amados hermanos, ciertamente para nosotros el enojo en ocasiones lo miramos como algo que es no aceptable. Mas sin embargo, el enojo en sí no es una situación que sea pecado cuando no lleva frutos de ira. Si el enojo causa ira y causa frutos de ira, prácticamente uno va a practicar un pecado. Pero si el enojo es solamente eso, ¿por qué? Porque estás mirando que las cosas no suceden, pero tú no agarras represalias ni tomas frutos de ira y los pones en aplicaciones hacia las personas. Dios habla contigo, como Dios habló con Moisés y le dijo, no te van a oír, pero yo hago maravillas. O sea, yo me encargo. Porque hay cosas que nosotros los humanos no podemos cambiar. Pero Dios se encarga, con su misericordia o con su justicia. Pero Dios se encarga de aquellas cosas que nos pueden causar enojo. Lo que no debe de ocurrir es que nosotros actuemos en ira. La Biblia dice, airaos o enojaos, pero no pequéis. Porque otra manera de decirle, otra palabra para el enojo es ira, pero no una ira que lleva frutos, sino algo que se lleva delante de Dios para que Dios hable con uno y trate con las personas como Dios trató con Faraón y con el pueblo de Egipto. Nunca dejes que tu enojo te lleve a tener frutos de ira.
¿Qué más aprendemos de aquí? Aprendemos de que es terrible no escuchar cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque aquí Dios ya había determinado que iba a ser la última plaga. Alguien podría decir, si es la última plaga, qué bueno. Pero no es así, mis amados hermanos. Cuando Dios determina hacer lo último con nosotros, quiere decir que ya no va a ejercer otra maravilla. Y ya no vamos a mirar su misericordia. Por eso, mientras miremos su misericordia, pongámosle atención y seamos obedientes. Porque quizás esa enfermedad te quiere llevar a Dios. Quizás ese problema te quiere llevar al cambio que tú necesites o que yo necesite. Quizás ese momento difícil quiere levantar un fruto de amor en ti, un fruto de paciencia. Y eso que llamas o que sientes tú tan difícil, Dios en su misericordia y en su gracia quiere extraer de ti la flor más grande de las virtudes del Espíritu Santo, hablando de sus frutos. Considéralo, porque lo que Dios siempre buscó en Faraón es que hiciera, obedeciera, pero nunca escuchó. Dios es maravilloso y mientras que Él siga mostrando misericordia en ti, es el día especial. Este es el día que hizo Jehová para bendecir a su pueblo, para sacar lo mejor de ti y para mostrar su gloria. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de aceptar en esos mensajes y exégesis que se dan, que no son meramente bíblicos? Bueno, voy a terminar con el último texto, el que siempre he repetido tantas veces. No fue Dios el que con sus manos causó esa rebeldía, ese endurecimiento en Faraón, sino las maravillas de Dios cuando eran hechas para que entendiera Faraón y reconociera, le causaban repulsión al Faraón, porque había orgullo y soberbia en su corazón. Y no quiso. Por favor, analízalo si tú gustas, pero por más que se diga que Dios lo provocó y le hizo así, por favor, consideremos y estudiamos la Biblia. Lo otro y lo último, la diferencia que habla aquí, que hizo Dios entre los egipcios y los israelitas, no es por injusticia ni por discriminación. La diferencia realmente se encuentra en las decisiones que uno toma a los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios. Esa es la diferencia. Y más marcado aún, hablando en los tiempos de gracia, que es lo que vivimos, la gran diferencia es entre qué hacemos con su Hijo que nos lo regaló y también lo puso en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó de la tumba para darnos fe y esperanza de que un día estaremos con Él. ¿Qué hacemos con el mensaje del Evangelio? ¿Lo tomamos? ¿Lo hacemos nuestro o lo dejamos? Y dependiendo de nuestra decisión, hay vida o hay muerte. Y hay diferencia. Pero la diferencia no viene de Dios. La diferencia viene de nuestras decisiones. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia y que sigamos estudiando y creciendo. Te espero para el próximo video. Bendiciones.